Muchas bendiciones, hermanos. Gloria a Dios que nos permite venir aquí una vez más a compartir su palabra. Estoy muy contento, muy gozoso de verlos. La verdad, hermanos, cada vez que vengo me siento de verdad muy feliz de verlos prosperando siempre en la fe, creciendo en el Señor, no quedándonos estancados, sino siempre buscando más de Dios, que es lo importante. No quedarnos donde Dios nos llamó, sino seguir avanzando en la carrera que tenemos por delante. El tema de hoy va a ser la madurez en un hijo de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. La madurez en un hijo de Dios. Entonces vamos a orar para iniciar este culto, para que todo esté en las manos de Dios y para que el Señor nos hable hoy a través de su palabra. Padre Santo, Señor, estamos hoy aquí, Dios, reunidos, Señor, por tu gran amor, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios, por tu hermosa bondad, Señor, estar aquí de pie, Señor. No ha sido con nuestras fuerzas, Señor, ni con nuestra inteligencia, Dios. Tú nos trajiste aquí, Señor, por tu gran amor y misericordia, Dios. Nos llamaste por nuestro nombre, Dios. Cuando nadie nos vio, Señor, tú nos escogiste. Gracias, Dios, por ese amor, Dios. Ahora, Padre, te entregamos, Señor, lo que vamos aquí a hacer hoy, Dios. No es para nadie más, Señor, es solamente para ti, Dios, para tu honra y para tu gloria, para que nosotros, Dios, recibamos de ti, Dios, lo que nos tienes, Dios. Háblanos, Dios, Señor. Queremos adorarte también, Dios, con todo lo que tenemos, Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pido en oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva. Nosotros, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nuestra meta, después ya de haberlo aceptado, ¿qué es? Es crecer. Una persona que ya tiene a Cristo en el corazón, que ya dijo, Señor Jesús, te acepto, lo que tiene que hacer de ahí en adelante es madurar, es crecer, es no parar de buscar del Señor, porque en lo que lo hace no es que se estanca, es que retrocede. O se va para adelante o se va para atrás, pero nosotros siempre tenemos que buscar más de Dios, anhelarlo, crecer más en amor hacia Dios, hacia las personas. Son los dos mandamientos que nos dejó Dios. Amarás a tu Dios, Señor, el Señor, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo, a todas las personas que nos rodean, como a ti mismo. El amor. También nos dejó que aquí en la palabra que nos dice sabiduría, adquieran sabiduría, entendimiento, sepan escoger lo mejor, vivan una vida limpia. Y eso es madurar en Cristo. Una persona madura en Cristo, una persona madura en Cristo siempre va a tener sabiduría. El inmaduro, ¿qué es lo que va a tener? Una boca insensata. Va a estar siempre hablando cosas que no van al caso, cosas que no tienen nada que ver y que siempre son insensatez, ofendiendo a los demás, burlándose de los demás, mintiendo. Eso es una persona inmadura en Cristo, que ya aceptó al Señor. Y el tema que vamos a ver es ¿qué es la madurez natural? Según Fernando Azor, un profesional en psicología clínica, dice, la madurez se describe como la seguridad que una persona tiene a la hora de enfrentarse al día a día. Es la tranquilidad que puede tener una persona a la hora de enfrentar adversidades y situaciones. Es bueno saberlo, ¿verdad? Que una persona normalmente adquiere esa madurez natural, esa madurez entre los 25 y 30 años es que se adquiere esa madurez. Antes de eso, uno es muy inmaduro, es la verdad. No puedo decir yo que soy maduro todavía como persona. Todavía me hacen falta muchas cosas de madurar. Entonces, ese es el promedio. Hay gente que madura a los 50 o hay gente que madura más temprano. Pero ese es el promedio, 25 y 30. Ahora vamos a verlo. ¿Qué pasa en el mundo espiritual? Hay personas que en su vida espiritual maduran hasta en 3 años. Podemos ver el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo se convirtió a Jesucristo y estaba en una ciudad predicando, en la de Damasco, cuando él se fue de Damasco ya tenía discípulos. Fue una persona que no duró 20 años en madurar, no, lo que se convirtió, reconoció al Señor Jesús como Salvador y que haya tenido discípulos es un ejemplo de madurez. Y hay personas también que con 30, 40 años de decir soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, nunca maduraron, nunca. ¿Por qué? Porque tomaron la Biblia como un juego, la leo cuando quiero, cuando me da la gana, cuando tenga tiempo. Oro cuando necesite orar, cuando me esté pasando algo muy feo, algo muy malo, entonces oro cuando necesite.
Nunca le hablaron a nadie de Cristo, nunca dieron testimonio ante la familia, nunca hicieron nada respecto a un cristiano. Es una persona que nunca maduró en Cristo. Hoy Dios nos da la oportunidad de madurar desde este momento. Si no lo hemos hecho, Dios desde este momento nos dice, madura, madura, porque es lo que Dios espera de nosotros, que maduremos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahora en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Esto que estamos viendo es una característica de alguien que es maduro en Cristo. Características de personas maduras en Cristo. Compasión es lo primero que se nos da. La compasión es un sentimiento de empatía hacia los demás. Es misericordia. Es ponerse en los zapatos de los demás. Una persona madura en Cristo es compasiva. No le anda tirando a la gente la Biblia como para acusarla. No anda ofendiendo a los demás diciéndole, pecador, usted es malo, arrepiéntase. No, una persona compasiva va a ponerse en los zapatos de la otra persona, va a ver que tal vez tenga problemas. Entonces, en vez de acusarlo, va a orar por esa persona. Va a decirle cómo salir de esa situación si ya ha pasado por ahí. Es compasiva, una persona madura en Cristo. No anda acusando a los demás con su mente, con su corazón, con sus palabras. Se preocupa por los demás y tiene compasión. Una persona madura en Cristo también, como dice el versículo, tiene bondad. La bondad es actuar con amor, generosidad y consideración. Una persona bondadosa se preocupa por los demás. Una persona bondadosa, cuando ve a alguien que está mal respecto en su relación con Dios, no va a ponerse a sentirse feliz porque le va mal. En vez de eso, va a actuar con amor, va a intentar acercar a esa persona a Dios, va a darle ejemplo, le va a enseñar lo que tenga que enseñarle con bondad. Las cosas que va a hacerlas con bondad, no por obligación, no por caer bien ni por religiosidad. La persona madura en Cristo es bondadosa. Humildad también, dice el versículo. La humildad consiste en reconocer nuestras limitaciones y la soberanía de Dios, valorando a los demás por encima de nosotros mismos. Eso es un carácter, ser humilde es un aspecto que cuesta tanto, la verdad. No ser orgulloso, no querer ver a los demás por debajo del hombro, sino más bien hacerse pequeño. Jesús dijo, el que quiera ser grande, humíllese. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, humíllese, sea siervo de los demás. No viva pensando siempre en su propio beneficio, no viva pensando siempre que usted es mejor que los demás. Sea humilde, humíllese delante de Dios y Dios lo va a exaltar a usted. Pero una persona inmadura en Cristo hace todo lo contrario. Se cree más santo que los demás, acusa a los demás, ve a los demás por debajo del hombro, se cree más maduro, porque también esa es otra. Se cree más maduro que los demás. Otra que se habla ahí en el versículo es mansedumbre. Es una actitud de suavidad, autocontrol y paciencia. En un momento de conflicto va a demostrar carácter. La gente cree que la gente que se enoja así muy rápido, que le dicen algo y que una vez se exalta, ofendiendo, maldiciendo, es una persona de carácter fuerte. Es totalmente mentira. Es una persona de carácter débil. Alguien que se exalte cada vez que le digan algo feo y se alce en ira, es una persona con un carácter que pasa un viento y lo bota. O sea, una persona con mansedumbre, eso es un carácter fuerte. La palabra de Dios lo dice en Proverbios, que el sabio no se enoja por una afrenta, ni le da importancia a los insultos. Y eso hace una persona con mansedumbre. No se anda enojando. No porque le dijeron algo, una bromilla, ya se enojó, ya se resintió. Es que me dijeron tal cosa o me regañaron. Entonces ya me siento herido. Una persona con mansedumbre no le afecta lo que le digan los demás para herirlo. No es que crea una coraza de que no me importa lo que me digan. No, así tampoco. Escucha y dice perdono. Me humillaron, me ofendieron, perdono. Voy a actuar con mansedumbre. Eso es una persona madura.
También es paciente. La paciencia es la capacidad de soportar con calma las adversidades, esperando en Dios sin desesperación. Esa también es otra que cuesta mucho. ¿Por qué? Porque los seres humanos, al tener una vida tan corta, queremos todo ya. Si yo le pido algo a Dios, que Dios me bendiga con tal cosa, lo quiero ya. Señor, te estoy pidiendo eso, por favor, suple mi necesidad, pero lo ocupo es ahora mismo. Y así no funcionan los tiempos de Dios. Dios sabe exactamente lo que nos tiene que dar, en qué momento, y en qué momento nos va a sacar de los problemas y de las pruebas. Pero nosotros muchas veces queremos que todo pase en el mismo instante, en el mismo momento. Señor, dame tal cosa, pero dámelo ya, por favor, porque lo necesito en ese momento. Y no es así. Tenemos que aprender a pedir con la voluntad de Dios y entender que muchas veces las situaciones de nuestra vida están pasando por algo. Entendamos eso, nada es por casualidad. Lo que usted hoy está viviendo en este momento, lo que nadie más sabe, que solamente usted sabe, tiene un propósito. Dios no creó las cosas nada más para dejarlas al azar, ni le dio poder a los humanos para actuar nada más para que lo hicieran y punto. Dios todo lo tiene en su mano, bajo control. Entonces no desfallezcamos, tengamos paciencia al propósito de Dios. Eso hace una persona madura. No se levanta nada más enojado con Dios porque no le cumplió su deseo y ya no le quiere hacer caso, no. Una persona madura se queda quedita y espera el tiempo de Dios. Y dice la otra, soportándose unos a otros. Ese es el último aspecto. Esto implica tolerar y convivir con amor a pesar de las diferencias y fallos de los demás. Eso también cuesta bastante, ¿verdad? Cuando un hermano en la iglesia nos ofende o nos dice algo feo o no me saludó o me vio con una cara fea. Es como complicado, ¿verdad? A veces. O que alguien lo regañe a uno. A mí no me gusta que me regañen tampoco. Imagino que a nadie le gustará que lo regañen, que lo corrijan. Y yo creo que uno cuando va avanzando de edad, menos le gusta que lo regañen. Menos. Si a los 20 no le gusta a uno que lo regañen, a los 30 menos y así va. Pero nosotros tenemos que desarrollar lo contrario a eso. Somos hijos de Dios. La palabra dice que lo que es en Cristo nueva criatura es. Entonces, soportémonos unos a otros. Si yo en algún momento a ustedes, por alguna razón, tal vez me levanté enojado ese día, no los quise saludar, les hice un mal gesto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Soportarme, no les queda de otra, soportarme. Y si los ofendí, sopórtenme, porque yo los voy a soportar a ustedes. Es así, es la relación entre hermanos que tenemos nosotros. Soportarnos, aguantarnos y amarnos. No solamente hacerlo lo voy a soportar, ¿qué me queda? No, hacerlo con amor. Lo voy a soportar porque lo quiero, porque es mi hermano en Cristo. Vamos a ver también qué dice Proverbios 25-28 acerca de una persona que tiene características de maduro en Cristo, una persona madura en Cristo. 25-28 dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. Les pongo un ejemplo. Hace poco vi a alguien que tenía que hacer algo en el banco, una transacción, lo que sea. El banco estaba llenísimo, pero llenísimo. El cajero automático y todo, no había gente atendiendo. Y cuando se devolvió casi choca porque venía con cólera. No podía ni usar el teléfono porque estaba con cólera. Nada más porque no lo atendieron en el banco. ¿Qué es eso? Alguien que no controla sus impulsos. Se pudo haber matado, pudo haberle pasado lo que sea. Nada más porque hubo una situación corriente de la vida ordinaria que a todo mundo le pasa, pero se enojó, no supo controlar sus impulsos y pudo haber pasado algo malo. Eso pasa con cristianos que también que no son maduros en Cristo. Igualmente lo que estábamos hablando de soportarnos unos a otros. Porque le dijeron algo feo, porque lo trataron mal, porque lo humillaron, porque lo despreciaron, entonces ahora ya me enojo. No, esa es una persona sin carácter. Si a nosotros en algún momento nos golpean, nos pasan por encima, nos humillan, tenemos que quedarnos callados, sea quien sea, y esperar en Dios. Él es un juez justo. Eso dice la Biblia, que Él es un juez. ¿Y cuál es el labor del juez? Impartir justicia. Eso es lo que hace un juez. Entonces confiemos en Dios y no nos exaltemos en nuestros impulsos, nada más porque algo malo ocurrió. Ahora vamos a ver cómo se comporta un inmaduro en Cristo. Ya vimos cómo se comporta un maduro, ahora cómo se comporta un inmaduro. Hebreos 5,
Versículo 12 al 14 dice: al cabo de un tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar correctamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué palabra que sí confronta. Hebreos capítulo 5. La gente inmadura aceptó a Cristo y nunca hubo un cambio, nunca. Pasaron los años y la gente nunca notó que era cristiana, nunca dijo, oiga, como que ese se comporta diferente, nunca. Y siguió siempre sin entender quién es Cristo, la obra salvadora. Si alguien le explica, oiga, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permite el mal? Y no sabe responder a una pregunta como esa. Oiga, pero si Dios puede eliminar el mal, ¿por qué no mató al diablo de una vez? Y no puede responder a una pregunta como esa. Pero si Dios, entonces ¿por qué permite que se mueran los niños? Y no sabe responder a una pregunta como esa. Eso demuestra inmadurez, porque nunca pasó la etapa de tomar leche como un bebé, nunca. Siguió siempre con lo mismo y nunca quiso avanzar, nunca se sentó, nunca tomó el tiempo de agarrar un día la Biblia y empezar a leer un poquito, y a preguntarle, Dios, ¿por qué pasa esto? Y Dios le responde a uno con la Biblia. Nunca hizo eso. Entonces, cuando le llegó el momento de demostrar su madurez, fracasó en la prueba y quedó reprobado. Nosotros tomemos ejemplo de eso que pasa y no lo hagamos. Empecemos, si lo que ocupamos es leche espiritual, está bien, pero crezcamos en Dios, para que así podamos consumir comida sólida. La gente inmadura, por ejemplo, un aspecto de alguien inmaduro que aquí dice es saber juzgar entre lo bueno y lo malo. Una persona inmadura, voy a hablar de esto, y es los tatuajes. Una persona inmadura inmediatamente condena los tatuajes, inmediatamente. Pero no se pone a pensar qué es la maldad detrás de eso. ¿Cuál es la maldad de un tatuaje? Que usted está haciéndose una marca en el templo del Espíritu Santo. Eso es templo del Espíritu Santo. Se está haciendo una marca. ¿Ok? Y la persona inmadura juzga eso, pero no se pone a juzgar que cuando come como chancho y se va haciendo así, también está destruyendo el cuerpo del Espíritu Santo. Y que si trasnocha, sin necesidad, obviamente, también está destruyendo el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, la persona inmadura en Cristo juzga una cosa, pero no se fija en la maldad del mismo. Ve la maldad de los demás y la juzga y dice, eso es malo, se va al infierno. Pero no está viendo su propia maldad. Jesús lo dijo, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, porque con la misma manera que ustedes juzguen a otros, Dios los juzgará a ustedes. Ahora sí que estoy diciendo entonces que hacerse tatuajes está bien. No, nada más, ¿qué es lo que hay que hacer? No juzgar para condenar. No hay que juzgar para condenar. Y también lo que hay que hacer es no ver la maldad de los demás. Ver la nuestra primero. Y si ya nosotros estamos limpios de toda maldad y no hacemos ninguna maldad y nos comportamos como Cristo perfectamente, ok, ahora sí juzguemos. Que Cristo no lo hizo tampoco, de hecho. Él tenía la autoridad para hacerlo y no lo hizo. A la mujer adúltera que le iban a apedrear, él no quiso hacerlo y era el único que tenía autoridad para hacerlo y no lo hizo. ¿Cómo nosotros, siendo tan pecadores, vamos a ver a alguien y le vamos a decir, pecador, se va al infierno? No, eso no es de Dios. Dios es amor y tenemos que demostrar ese amor sin juzgar a los demás en nuestro corazón, sin enseñarles qué es la diferencia entre lo bueno y lo malo y hablar, porque también no podemos quedarnos callados y andar tolerando el pecado. Eso no hace un cristiano, que ahora eso está muy de moda. Cristianos que toleran el pecado. Y dicen, sí, está bien, pasa. No, tampoco. Hay que juzgar el pecado, no a la persona. Es una diferencia muy grande el juzgar el pecado, no a la persona. ¿Y quién juzga a la persona? El inmaduro. El inmaduro va juzgando a las personas, señalando con el dedo y juzgando a los demás y enviándolos al infierno con sus palabras o con sus intenciones en el corazón. Y Dios eso lo ve. Eso es lo que es una persona inmadura. El maduro, como ya toma comida sólida, como ya
conoce la enseñanza de Cristo, ora por los demás, tiene compasión por los demás, tiene bondad por los demás y demuestra a Cristo en su actitud. Vamos a ver ahora qué dice 1 Corintios 3, 1 al 3. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. ¿Por qué entonces todavía no podían digerir la comida fuerte? Y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hayan ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actuarán con criterios puramente humanos. Si nosotros como cristianos, lo único que hacemos es andarnos peleando con los demás, enojando con los demás, discutiendo con los demás, somos niños en Cristo. Y para nada, se los digo, para nada es un orgullo decir que uno es un niño espiritualmente. Hay cosas de los niños que Dios lo destaca grandemente. Por ejemplo, Jesús mismo lo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús destaca muchas cosas de los niños, muy buenas. Pero ya nosotros en Cristo, habiéndolo aceptado, tenemos que dejar esas cosas de niño y pasar a las cosas de adulto en Cristo. No quedarnos estancados con las primeras enseñanzas, sino avanzar en Jesús, avanzar en su conocimiento, digerir comida sólida y vamos a ir desarrollando fuerza, más cuerpo, más inteligencia. Es lo normal. Y se puede comparar con el crecimiento del humano normal. Cuando uno es niño, tiene el cerebro más pequeño, es obvio, porque su cabeza es más pequeña. Pero conforme se va haciendo más grande, el cerebro suyo, su capacidad de entendimiento, de aprender, se va desarrollando. Y un niño no puede juzgar, el adulto lo hace. Entonces pongámonos a fijarnos, lo que tenemos en el interior. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo juzgamos? ¿Lo hacemos según la Biblia, según la voluntad de Dios o en nuestra humanidad? Un cristiano inmaduro igual va a estar siempre quejándose y haciéndose la víctima ante todo. Es que me hicieron, es que me ofendieron, es que me dijeron, pero nunca se pone a pensar en el mal que ha hecho, porque todos hacemos mal, todos ofendemos, todos menospreciamos, todos insultamos, pero nada más se fijan en lo que lo hicieron. Eso es una persona inmadura en Cristo y casi que también inmadura en la vida normal. Igual que un niño quiere que le estén siempre dando atención. Es que ya hace tiempo que no me saludan. Entonces, si no lo saludan a usted, nunca le dio la mano a nadie, o sea, nunca tuvo la intención de ir a saludar a alguien. Esperó siempre que lo vinieran a saludar. Eso es un niño. A un niño también no le gusta salir de su zona de confort. ¿Por qué? Porque le da miedo todo. Los árboles se ven grandes, la gente se ve muy grande, todo se ve muy peligroso, le dan miedo los perros. Eso es lo que pasa con un niño, pero el grande deja ese miedo y esa inseguridad en Cristo y desarrolla carácter y ya no le dan miedo las cosas porque su fuerza está en Dios, no en fuerzas propias. Hay cristianos que llevan años de vivir en Cristo y nunca crecieron ni un poco. Nunca. Años de años, 10, 15, 20, 30, y nunca vieron frutos de alguien que va creciendo en Cristo. Fijémonos, Dios nos está dando hoy días hermosos para crecer. Dios nos está dando la oportunidad. Todavía en Costa Rica es totalmente legal leer la Biblia. No es prohibido, el gobierno no nos lo ha prohibido. Nos dejan congregarnos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Hay lugares donde ya no es así. A esa gente sí le cuesta crecer un poco más porque no tienen Biblia, se las queman, se las botan, no las venden. Nosotros sí podemos hacerlo, entonces crezcamos en Cristo. Ahora para terminar vamos a ver consecuencias de no crear un carácter de hijo de Dios. Mateo 10, versículo 16 dice así: miren, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Y hasta los presentarán ante gobernadores por causa mía
gobernadores y reyes por causa mía, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un cristiano inmaduro, cuando llegue el momento de encontrarse con esos lobos, gente mala, que lo que quiere es nuestra destrucción, que lo que quieren es acabarnos, no va a saber cómo responder ante eso. Va a tener miedo y va a temblar del terror, porque nunca se preparó para enfrentar a esos lobos. Y la verdad es que ya falta muy poco. Si lo podemos ver bien, lo que está pasando en el mundo, todo esto que está pasando en el mundo está en la Biblia. Que Israel como nación en el 48 se estableciera, está en la Biblia. Que haya guerras por todo lado, está en la Biblia. Que las personas que son del Islam estén esperando más que nunca a su Mesías, que es el anticristo, está en la Biblia. Y tantas cosas que están pasando están en la Biblia. Ahora, vea lo que dice la Escritura, que vamos a llegar entre autoridades, ante reyes. Pero si no leemos esa Biblia, ¿qué vamos a decir? Dice aquí, no se preocupen porque el Espíritu de su Padre hablará por ustedes, pero el Espíritu de su Padre va a hablar si tenemos Biblia. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, ¿qué dijo? ¿Cosas de él? No. Dijo de la Escritura. El diablo le salió con Biblia, Jesús le respondió con Biblia. Ahora, cuando a nosotros nos toque hacer eso mismo, delante de gente más inteligente que nosotros, porque vamos a enfrentar a gente más inteligente, más capaz, más capacitada, ¿qué vamos a decir? No vamos a saber si no leímos la Biblia, porque si no, ¿con qué Dios va a agarrar para usarnos? Ocupamos tener la Escritura en nuestros corazones, poner nuestro amor en la Biblia para que Dios nos use. Si no lo hacemos, nunca vamos a entender a Dios, nunca. En la palabra de Dios está escrito todo lo que podemos saber acerca de Dios. Ahí está escrito todos los pensamientos de Dios a los que podemos acceder. Pero si no la leemos, si no ponemos interés en la Escritura, nunca vamos a crecer y Dios pues no nos va a usar en ese caso, porque no va a usar a alguien que no se dejó usar. Es así de sencillo. Dios a todos nos dio la oportunidad. Entonces, hermanos, como motivación, les digo, dejemos de ser inmaduros, crezcamos en Dios, porque aquí hay cosas en las que yo fallo, hay cosas en las que usted falla también. Si son todas o son unas pocas, no importa. Importa dejar de hacerlas, empezar a crecer en el Espíritu y desarrollarnos como cristianos para dar testimonio al mundo de gente que se comporta como cristiana. Porque de nada sirve, hermanos, sinceramente es algo que yo siempre analizo mucho. De poco sirve decir que uno es cristiano, que lleva 20 años de cristiano, si no se comporta como uno. Hay gente que dice que yo llevo 30 años de cristiano. ¿Se comporta como alguien de 30 años de cristiano? Es que yo llevo 40 años de cristiano, fui 40 años pastor. ¿Se comporta como alguien que fue 40 años pastor? Eso duele mucho verlo, me duele a mí. Gente que anda abriendo la boca, exaltándose, porque eso es exaltarse, y demuestran totalmente lo contrario. Alguien inmaduro que no conoce a Dios y que da dudas si se ha arrepentido realmente. Vigilemos que no seamos nosotros esa persona. Vigilemos. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Hagamos eso mismo, crezcamos en Cristo, mantengamos la palabra en nuestros corazones y siempre vamos a ir creciendo según la voluntad de Dios. Vamos a orar para entrar a la adoración.